tal amigos de Agrovisión? Bienvenidos a este programa especial que estaremos llevando a cabo acá en instalaciones de la Chacra del Aljibe, porque en minutos nada más va a estar dando comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Mesa Empresarial de Jun. Así que los invitamos entonces a entrar a este local para seguir todas las alternativas, donde estarán mostrando toda la actividad que ha desarrollado la Mesa Empresarial durante el ejercicio 2017-2018. Muy bien amigos, dentro de los participantes y que estuvo interactuando con los diferentes disertantes estuvo uno de los fundadores del movimiento Un Solo Uruguay, el productor agropecuario de Paysandú, el señor Federico Holzman. Bueno, justamente con él estuvimos hablando, analizando lo que pasó hoy en la asamblea, pero también analizando las últimas actividades que ha tenido Un Solo Uruguay y cuáles son las próximas gestiones. La palabra entonces de Federico Holzman de Un Solo Uruguay. Estamos con Federico Holzman, uno de los impulsores del movimiento Un Solo Uruguay, participando en esta mesa empresarial de Jun en la asamblea. Federico, contame un poquito cómo viste esta asamblea con propuestas que ya desde el movimiento Un Solo Uruguay hace un rato que se vienen poniendo sobre la mesa, ¿no? Bueno, realmente son instancias, obviamente que se recogen muchas cosas buenas, algunas que desconocemos, obviamente, por las distintas localidades del país, que viven realidades distintas, pero obviamente que honestamente, se ve la madurez que hay de la parte empresarial en tomar ese guante que no está tomando la parte del sector político, digamos, y bueno, en función de eso, juntar las sinergias con los diferentes grupos, ya sea gremiales, agropecuarias o las cámaras empresariales o de industria, de comercio, y bueno, y empezar a ver de esa interacción poder sacar cosas que realmente beneficien a la parte empresarial, que es lo que no se consigue hoy. Federico, ¿tuviste de participación interactuando con los expositores y destacaste que estuviste recientemente en Artigas y te viniste bastante defraudado, digamos, por la situación? Bueno, honestamente, el gobierno no le pasa por otro lado. El sistema de ellos realmente pasa por cuidar, obviamente, que su banco y su bienestar, y la población claramente no les interesa en lo absoluto, porque de hecho no podemos conseguir más instancias de describirle lo que es la situación del país y lo que realmente ocurre en cada localidad. Y esto con total desinterés, ni siquiera tienen la condición de decir, bueno, analicemos esto, sino que nos dicen una cosa adentro de la sala y salen y se olvidan totalmente de lo que hablaron. Entonces, ahí es donde realmente indigna porque no se puede esperar más tiempo para tomar las decisiones y bueno, obviamente hay que buscar otra forma de acción para poder sacar adelante este país, es así. Recientemente también sacaron un comunicado público respecto a lo que fue las declaraciones del señor Balarcova, donde no están para nada de acuerdo con las mismas. Sí, obviamente que lamentablemente ellos hacen un juego político que no le hace bien a todo lo que es la parte productiva. Obviamente juegan un partido a demostrar una cosa que es real, que es irreal, y que es muy ajena a la realidad, ¿no? Y eso, bueno, es lo que molesta realmente. ¿No será una política de desgaste, buscando desgastar al contrario, ¿no? Sin duda que en eso creo que son especialistas,
en tratar de dividir. De hecho lo han demostrado al momento de las decisiones que han tomado en llamar a ciertos sectores a negociación y no en el conjunto de que esto sabemos que es una cadena agroindustrial y que en definitiva están cada eslabón de esa cadena comprometidos en una sola realidad y bueno, eso es sin duda que es así. Debería sí estar ahí la habilidad nuestra en poco a poco y en una maduración que creo que está comenzando a existir en estos momentos, es bueno, de que cada actor se junte y empecemos a lograr esa interacción, como te decía. Me dijiste que estaban analizando y estudiando nuevas formas, nuevas manifestaciones. ¿Contame un poquito? Bueno, sí, honestamente, bueno, hoy está todo muy fresco el tema de lo que está pasando con el rubro de la lechería. Por ahí se viene conversando un poco el tema de las movilizaciones. Recién están habiendo esos acercamientos, como te comentaba hace un ratito. Y bueno, veremos que en los próximos días las reuniones que arrojarán a ver cuáles son los mecanismos a realizar. Y bueno, obviamente lo estudiaremos y veremos qué es lo mejor para salir adelante. Federico, muchísimas gracias. Bueno, el deseo de éxitos en todas estas actividades que se están programando. No, los agradecidos somos nosotros y como siempre las órdenes. Muy bien amigos, seguimos con más Agrovisión en este programa. Les decimos de que la situación del transporte realmente es preocupante. La rentabilidad, los números no dan, dicen los transportistas, porque los costos impositivos y los costos del combustible realmente pesan mucho. Es una mochila muy pesada para la que lleva y toda la parte tributaria. Pero para conocer más detalles justamente de esto, les proponemos hablar con Gustavo Faust, transportista en nuestra zona, que nos va a hablar de la situación que vive el sector del transporte, pero también que se ha recrudecido debido a la última zafra negativa que tuvo el sector agrícola. Pero también esto integra el movimiento Un Solo Uruguay. Bueno, de todos estos temas estuvimos hablando con el señor Gustavo Faust. Bueno, estamos con Gustavo Faust, transportista de acá, de nuestra zona. Realmente para consultarte un poquito, Gustavo, ¿cómo se está viviendo la actualidad de la problemática que tiene el transporte hoy en día? Bueno, muchas gracias Mario, la verdad que muchas gracias por la nota. Bueno, ahora gracias a Dios han habido unos buenos rindes de las cosechas ahora de los cultivos de invierno, gracias a Dios, para apañar un poco la situación, pero la situación es mucho más grave de lo que parece. Esto es un gran problema más que nada, o sea, de lo que cuesta producir en este país, o sea, el peso tributario que cuesta producir, que todavía lamentablemente los gobernantes no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta realmente. Y a la prueba está, se están cerrando empresas todos los días y bueno, si no se toman medidas serias, yo ya lo dije en notas anteriores, que lamentablemente no han habido cambios de rumbo, cambios de política como para que se incentive realmente a la cadena productiva, a los costos de la cadena productiva, que es lo más importante, a donde hay que apuntar, ¿no? Gustavo, se han hecho varias gestiones a través de las gremiales de transporte, pero no se ha llegado a lograr lo que se busca, ¿no? Sí, son posturas enfrentadas entre nosotros mismos nomás del sector. Creo que hay una realidad muy distinta al sector del transporte del interior con el sector del transporte capitalino, ¿no? No le podemos poner más peso al productor, como bien dice, o peso al que produce realmente. Acá el gran problema es el Estado, y eso hay que dejarlo claro, que es un socio que cada vez recauda más, que cada vez te pone más el pie arriba de la cabeza. Y bueno, cuando pasan esto que pasa, que como pasó en la cosecha de soja, que los rendimientos no fueron lo esperado, que se hicieron muchísima más cantidad de flete, no sé si alrededor de
no sé si algo de 20.000 fletes menos. Creo que ahí está el problema del asunto. No puede ser que tengamos un Estado totalmente recaudador y con política, llámese de infraestructura o con política de apoyo a la inversión realmente que no es tan clara. Entonces es imposible seguir así. Lamentablemente, si no hay un cambio de rumbo, si no hay un cambio realmente de apostar a las pequeñas empresas, en mi caso en el transporte, van a seguir desapareciendo muchas empresas, lamentablemente. Si corre el riesgo, ya anunciaron de un aumento moderado de las tarifas, el costo de los combustibles también, a partir de enero del año próximo, ¿no? Sí, totalmente se ha hablado, pero acá hay que hablar, más te digo, del tema tributario, hay que ver el Estado tiene la herramienta para todo. Acá el Estado es el que tiene la herramienta. Solamente yo diría, con bajar el tema tributario de aporte y bajar el tema de incentivar a la producción. Acá no es el problema de los chacreros, el problema del productor, acá el problema del Estado, que no puede ser que te siga recaudando cuando vos no te da, no tenés manera, no tenés de dónde sacar. Entonces es imposible así. También, Gustavo, estás integrando el Movimiento Social Uruguay representando al sector transportista. En ese sentido, contame de las últimas actividades realizadas. Bueno, en el movimiento estamos ahí diferenciados. Se creó, gracias a Dios que se creó este movimiento y se creó un sector de transporte, y estamos ahí autorizados en el tema. Y estamos muy divididos con el tema del CITRAC, que la misma ITPC de Integralidad del Transporte lo apoya. Creo que para nosotros, para los transportistas chicos, sería el comienzo del fin, como quien dice. No nos va a beneficiar en nada y bueno, veremos a ver para dónde sale todo esto, ¿no? Bueno, Gustavo, deseos de éxitos en esa dura lucha que hay por delante y bueno, muchas gracias por esta nota. No, gracias a vos, Mario, y espero que para el 2019, más que nada, te deseo un feliz 2019, estemos hablando de otro panorama y estemos hablando de incentivar realmente la producción y de todo el mundo que quiera hacer algo en este país, que lo pueda hacer en este país. Lamentablemente la gente se está yendo porque no ve las oportunidades de acá. Y si no hay un cambio de timón realmente, de apoyar realmente a los emprendimientos, va a ser muy difícil. Acá lo dijeron muy claro, nos estamos volviendo un país exportador de gente. Lamentablemente es así y bueno, tendrían que ver, apoyar en el sector empresarial privado. Habría que ver un poquito, no es malo a veces pedir un poco de ayuda o un poco de conocimiento afuera. Creo que a veces se peca mucho de que yo sé todo y de que hago caso omiso. Parece que lamentablemente hoy en día en este país se gobierna más por ideología que por ideología o por ciertos parámetros, no sé cómo te diría llamar, pero no se gobierna lamentablemente para todo, no se gobierna por incentivar realmente. Bueno, se gobierna muy por el grito al grito y lamentablemente se gobierna para captar el voto a 5 años. Y si no hay un proyecto realmente, digo, que te encamine como país o que te encamine como sociedad, va a ser muy difícil salir adelante. Muy bien, amigos, seguimos dando una mirada al campo en este programa de Agrovisión. Ahora vamos a recabar la palabra del otro lado del mostrador, del sector político, porque estuvo participando de esta asamblea el diputado nacionalista, el doctor Omar Laflur. Justamente con él estuvimos hablando, le pedimos que nos analizara lo que estuvo escuchando, donde muchas veces el poder político fue castigado por el sector empresarial, a quien le solicitaron que hay que hacer cambio. Y el doctor Laflur recibió esas demandas, pero reconoce que acá se depende del gobierno. El gobierno es de un partido que maneja las exportaciones, que maneja la política internacional, que maneja el costo país. Y bueno, ante eso es muy difícil para esta situación. Así que escuchamos atentamente lo que nos dice el diputado Omar Laflur.
Bueno, estamos con el doctor Omar Lafluf, que estuvo participando de esta asamblea de la Mesa Empresarial de Jun. Bueno, doctor, acá expusieron una cantidad de temas, también indicaron algunos problemas al sector político de toda esta situación que se vive. Me gustaría conocer tu opinión, tu punto de vista de todo esto. Sí, primero que nada felicitar a la Mesa Empresarial por por tener esta convocatoria además. Todos los planteos que se hicieron, aparte de las dos charlas, ¿no?, que tuvieron muy buenas, la de Servino y la del contador que habló de la inclusión financiera, todos los temas estos yo he participado permanentemente en las reuniones de la Mesa Empresarial y son los temas que se han planteado. Siempre hemos participado en la mayoría con el diputado Mendiondo, quien fue muy claro en una de las reuniones que tuvimos, donde dijo, bueno, yo tengo responsabilidades más grandes porque soy parte del gobierno, y por lo tanto muchos de los temas que se plantean acá, donde se generaliza el sector político, cosa que está bien, pero también hay que hacer la separación. Acá hay un gobierno que es de un partido, entonces cuando se dice, bueno, ¿qué hacen los gobernantes? Nadie se va a poner a explicar de qué sector o de qué partido cada uno, pero evidentemente la política económica la fija el gobierno, la política agropecuaria la fija el gobierno, la política empresarial, la política de competitividad, la relación internacional, conseguir los mercados, la política exterior. Entonces, ahí hay una política del gobierno que la fija el gobierno, y a su vez este gobierno tiene las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer, y entendemos todo el planteo, y los hemos estado peleando siempre, la competitividad, el problema del sector lechero, el problema agrícola, el problema de los arroceros, permanentemente lo estamos planteando. Acá hay una cosa que, acá se decía, el gobierno no entiende a los productores. No, yo no estoy de acuerdo, se lo he dicho a ellos. El gobierno no les cree a los productores, que es una cosa distinta. Cada vez que los productores dicen algo, enseguida sale el gobierno y los trata de oligarca, de 4x4, de no sé cuánto. Y ahí habrá gente que tiene 4x4 y gente que no tiene, pero el gobierno no le cree. Yo he dicho en la Cámara, yo no creo que ustedes no quieran poner más impuestos, no se animan. Y lo otro, que el Frente Amplio parecería que empezó a gobernar hace un año, pero ya llevan 15 años y por lo tanto tienen que hacerse responsables de las cosas que están haciendo. Acá se habló de todos los temas, yo comparto todo lo que plantearon, Evidentemente, cuando alguien dice, yo quiero manejar el país como una empresa, el país no es una empresa. Se pueden manejar determinadas cosas y determinadas empresas públicas, determinadas empresas comerciales con un criterio empresarial, pero el país no es una empresa. Por supuesto que hay que controlar los gastos y los negocios que hacen, porque si vos te pones a pensar los 4 puntos, el 4% de déficit fiscal que tiene el país, son 2.000 millones de dólares. Y 2.000 millones de dólares vos los componés, si querés, con 820 millones que se comieron en ANCAP, con 380 que se comieron en Pluna, con 200 que se comieron en la regasificadora, con 100 que se comieron en el Fondes, con los millones que se comieron en ACE, y decir, bueno, ahí está el déficit fiscal. Ahora, tomar el país como una empresa no se puede, porque a nadie se le ocurriría cortar el agua potable a la población porque da pérdidas. Entonces, hay componentes que se pueden manejar y hay otros que no. Evidentemente, lo que está pasando a nivel del sector agropecuario es grave, y es muy grave, pero este gobierno no le cree a los productores, y ese es el gran problema que tiene. Yo dije en varias reuniones de la mesa empresarial, el gran logro de un solo Uruguay no fue conseguir un 15% de descuento de la energía eléctrica para los tamberos por 2 meses. Fue haber evitado que les peguen otro manotón, porque este gobierno les iba a pegar.
otro manotón. De algún lado van a sacar la plata que precisa para el año que viene, para la campaña electoral. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es cambiar el gobierno. Hay que cambiarlo. Nosotros tenemos firmes posibilidades de ganar. La gente decidirá, vota con nosotros, vota otro partido. Ahora hay que acordarse, porque los últimos 6 meses pueden llegar a ser otra cosa. Y evidentemente la gente tiene el elemento para decidir que es el voto. Porque también cuando se dice los políticos tal cosa y los políticos tal otra, el país se maneja con un sistema político, de partidos políticos. No hay otra forma. Acá alguien preguntó, ¿hay otra forma que no sea el camino? No, no hay. Bueno, por suerte no hay. El día que cambió fue cuando cambió y lo que pasó. Pero bueno, hay que tomar medidas políticas. Por eso cuando alguien dice, no, nosotros queremos que esto no esté contaminado con la política. Bueno, pero se maneja con decisiones políticas. Así que bueno. Doctor, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias. Amigos, seguimos dando una mirada de campo en este programa de Agrovisión y ahora la mirada es hacia el sector lechero, un sector que viene padeciendo hace un largo tiempo ya situaciones muy complicadas, muy complejas y que ahora se le agrega una perlita más a ese collar de penurias, el cierre de la industria Pili en Paysandú, un cierre que ya nos había advertido hace un tiempo atrás, hace 2 o 3 años atrás, la productora de nuestra zona, Carolina Banchero. Bueno, con ella nos encontramos y hablamos sobre este tema, pero también hablamos del movimiento Un Solo Uruguay, que también ella integra. Estamos con Carolina Banchero, una productora agropecuaria. Tengo que decirte, Carolina, que hace 2 o 3 años estuvimos haciendo una nota y pusiste la alerta de que si no se corregía el gobierno, las industrias lácteas de la zona iban a empezar a caer. Lamentablemente, Pili estaría cerrando. Sí, es una realidad. Se han cerrado muchos tambos y por ellas han quedado en el camino tanto productores como familias trabajadoras de dichos productores. En el caso concreto del nuestro, tuvimos que cerrar porque no era rentable. Era imposible cubrir los costos, ya sea de gasoil, corriente eléctrica, sueldos, aportes, raciones, era imposible. Un tambo chico no subsiste en el Uruguay hoy. Han quedado muchísimos tambos por el camino a causa de todo esto, ¿no? Sí, muchísimos tambos. Tenemos en el caso ahora de Pili, que mañana no recibe más leche el viernes. Y los productores quedan a la deriva de a ver qué industria láctea del Uruguay puede absorber su remisión de leche, ¿verdad? Además con Aprole, con muchos problemas. Claldi también por suerte se ha estabilizado un poco, pero un futuro incierto para la lechería. Sí, es un futuro incierto para la lechería, pero todo pasa, como dijo Servino hoy en la reunión acá, por la rentabilidad. Y todo pasa por los costos. No somos competitivos a nivel regional, tenemos impuestos altos, impuestos fijos altos, y tenemos las energías altas, inclusive nos están hablando de un nuevo aumento en las tarifas, que esto repercutiría cada vez más, y más en los productores chicos. En realidad este gobierno que se decía defensor de los productores chicos ha gobernado para las grandes industrias y los grandes empresarios. Integrás también Un Solo Uruguay, que es un movimiento que busca justamente abrirle los ojos al gobierno, pero no se ha avanzado mucho, Carolina, ¿no? Sí. O no quieren escuchar. Sí, no se ha avanzado mucho con el gobierno, pero yo pienso que la ciudadanía, el pueblo, está escuchando a Un Solo Uruguay. Es un movimiento que surgió del interior y como surgió del interior, estás más en contacto con lo que es la realidad del país.
Y no estamos solamente hablando de la realidad agropecuaria, estamos hablando de todo lo que engloba la realidad agropecuaria, que son distintas otras empresas, como pasó hoy aquí, que nos reunimos diferentes grupos, diferentes empresarios de distintos rubros. Pero nuestra ciudad lo vive, lo palpa, porque viste que tuvimos un par de malas zafras y bueno, se retrajo muchísimo la actividad comercial de la ciudad. Sí, uno constantemente cuando va a los comercios de la ciudad te comentan que al principio de mes sí tienen ventas y después el resto del mes escasas. Y eso es la realidad. El que no quiera entender, bueno, aquí están los hechos. Los primeros días del mes se trabaja. El resto de los días los comerciantes casi no tienen ventas. Si tuviera frente a vos en este momento al presidente de la República o al ministro de Economía o al director de la DGI, ¿qué le dirías? Y bueno, que nos aflojaran un poco los impuestos, que nos bajaran las energías, para así nosotros generar más mano de obra y dar más trabajo a la gente, que es lo que el pueblo necesita. Un trabajo digno con que llevar el alimento a su mesa. Carolina, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Muy bien, amigos, continuamos con más Agrovisión y ahora vamos a ir a un tema que mucho se habla y hace tiempo que se sigue insistiendo con el alto costo del Estado, lo que son los tributos, lo que son el costo de los combustibles, la poca rentabilidad que tiene el sector productivo. Bueno, esta fue una de las razones por la cual un viejo chacrero de nuestra ciudad, una persona que hace muchos años dedicada a la chacra, decidió reconvertirse en productor ganadero justamente porque los números no dan. Pero vamos a estar hablando entonces con el señor Ricardo Bolosín, que nos explica qué fue lo que lo llevó a cambiarse de agricultor a ganadero. Bueno, estamos con Ricardo Bolosín, justamente un chacrero de acá de la zona que se ha reconvertido hoy en ganadero debido a las dificultades que atraviesa el sector agrícola. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Mario. Un saludo a toda audiencia. Decime. Contame un poquito, ¿qué te llevó a ese cambio de perfil productor de la agricultura a la ganadería? La verdad que digo, yo me inicié como agricultor de área muy pequeña y he ido creciendo, pero me ha ido bien y he hecho algún peso cuando con 2.800, 3.000 kilos de trigo yo hacía plata. Y hoy día, con los costos que tenemos, hablar de 3.800, 3.700 kilos de costo para pagar los gastos, me parece, no dan los números y es más fácil jugar a timbear que hacer agricultura. Y bueno, y he probado con sistema ganadero, en invernada, y últimamente estoy haciendo las dos cosas, algo de grano, algo de ganadería, pero los riesgos de la agricultura son muy grandes y uno entierra un montón de plata y no sabe lo que va a recoger, entonces he optado por diversificar. ¿Hiciste poco trigo este año o cebada no? No, la verdad que no. Desde que me conozco con Nariz siempre hice cebada y trigo y este año nada, hice algo de avena y verdeos, praderas y bueno, no me ha ido mal y estoy más tranquilo, con menos rentabilidad, pero la agricultura lo veo un negocio muy riesgoso, son muy caras las inversiones y no tenés respaldo. Cuando perdés. El gobierno es socio, cuando ganás y cuando perdés no te apoya nadie, entonces creo que hay que parar un poco, desencillar y esperar que aclare. De todas formas, Ricardo, habría que rever esa forma que tiene el gobierno, de esa mirada que tiene al productor, para evitar justamente de que se deje de producir. Tal cual, yo creo que que el tema de la agricultura no puede desaparecer. Sabemos que creo que es la base de la economía de nuestro país. Acá no hay mucho más que el agro y creo que sí, que habría que entrar a ver el tema de costos, a ver el tema porque
el rinde, uno sabe que los rindes en el Uruguay ya sabemos cuáles son, y bueno, es como el tema del arroz, ¿no? Digo, tiene su techo y creo que en el tema de grano es lo mismo, entonces creo que hay que rever un poco el tema de costos, y si no es muy difícil, es muy riesgoso, y vemos colegas que quedan en el camino y queremos evitar eso. Vamos a ver cómo nos va. Por último, ¿cómo te está yendo la ganadería? La verdad que bien, los márgenes son pocos, pero por lo menos uno ve el capital que anda ahí. Si no ganás, por lo menos mantenés el capital y bueno, hacer las cosas prolijas, achicar costos. Uno achica de todos lados, pero a veces ya no da más, achicar personal y bueno, hacer las cosas bien. Ricardo, como siempre, un gusto hablar contigo, el deseo de suerte, de éxitos en esa nueva actividad. Bueno, un gusto hablar con vos y un saludo para tu audiencia. Muy bien, amigos, de esta forma venimos llegando al final de este programa especial que hemos hecho de Agrovisión en la asamblea anual de la Mesa Empresarial de Jun. Esperemos que hayan disfrutado de esta propuesta y bueno, realmente ha sido un gusto con las cámaras de Luis Enrique y de Rubén Bota, y quien les habla, Mario Viñoli. Hemos llevado este trabajo para compartirlo con todos ustedes acá en las pantallas de su canal en un nuevo programa de Agrovisión. Muchísimas gracias por su compañía y los invitamos a reencontrarnos en 7 días acá con más Agrovisión, dando una mirada al campo en otros temas. Así que buena semana para todos. Chau.